¿Es la vida de José un reality show? ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería la vida de un superhéroe bíblico? Un joven con un don para los sueños, traicionado por su propia familia y vendido como esclavo. No, no es una película de Hollywood. Es la vida de José, el gran soñador de Egipto. Acompáñanos en este viaje lleno de giros inesperados, milagros y una que otra lección de vida. La envidia de los hermanos en la historia comienza en la tierra de Canaán, con Jacob y sus 12 hijos. Pero había uno en particular que era el consentido en José. Se visualiza a Jacob dándole a José una túnica de colores. Jacoban con voz de cariño, mi amado hijo José. Esta túnica de colores es un símbolo de mi amor por ti. Es única como tú. Esta túnica, en lugar de ser un simple regalo, se convirtió en la chispa que encendió la envidia de los hermanos. Se ven a los hermanos de José cuchicheando entre ellos. Judá con voz de enojo: no lo soporto. Mi padre solo tiene ojos para él. ¿Por qué no nos da a nosotros una túnica así? Para colmo dumels. José tenía un don que no ayudaba a la situación. Era un soñador. José, con una sonrisa, hermanos. He tenido un sueño. Soñé que atábamos manojos de espigas y sus manojos más chicos se inclinaban ante el mío. Hermanan con ironía: ¿acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? Oh, Feiva. Días después, José vuelve a soñar. Ahora el sueño era que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Hermano, ¿acaso todos en la familia vamos a servirle, por favor? Dato curioso: la túnica de José no era simplemente colorida, era una túnica larga y de mangas, la ropa de alguien que no hacía trabajos físicos, lo cual aumentó el resentimiento de sus hermanos que se agotaban en el campo. La traición y la venta un día. Cuando José fue a ver a sus hermanos que pastoreaban las ovejas, su resentimiento alcanzó un punto de no retorno. Hermano Dosan, con una risa maliciosa: miren, aquí viene el soñador. Ahora veremos qué se hace de sus sueños. Quisieron matarlo, pero Rubén, el mayor, pensó en algo mejor. Se ve a Rubén con una expresión de compasión. Rubén con voz seria: no derramemos sangre. Echémoslo a esta cisterna y que se muera ahí solo. Así no seremos culpables de su muerte. Pero mientras Rubén no estaba, sus hermanos vendieron a José a unos mercaderes ismaelitas por 20 monedas de plata. Cuando Rubén regresó, José ya no estaba y preguntó a sus hermanos por José. Hermano, se lo vendimos a unos comerciantes que iban a Egipto. Ahora mancharemos su túnica de colores con sangre de cabra y le diremos a papá que lo mató un león. La vida en casa de Potifar. Los mercaderes llevaron a José a Egipto, donde fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. José, con una voz de súplica: ¿acaso mi destino es ser un esclavo? Yo no hice nada. Dios, ayúdame, por favor. A pesar de la injusticia, Dios estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Potifar estaba tan impresionado que puso a José a cargo de toda su casa. Potifar, con un tono de sorpresa: José, parece que la mano de Dios está contigo. Te pongo a cargo de todo, la prisión y la inocencia. Pero la vida de José tenía más giros que una montaña rusa. La esposa de Potifar se fijó en él. Esposa de Potifar, con una voz seductora: José, ven, acuéstate conmigo. José, con un tono firme: ¿cómo podría hacer algo tan malvado y pecar contra Dios y contra mi Señor? José huyó de ella, pero ella lo acusó de haber intentado abusar de ella. Se ve a la esposa de Potifar con la túnica de José en la mano. Potifar: José vino y quiso aprovecharse de mí, en tu ausencia, enciérralo. Potifar, lleno de ira, lo mandó a la prisión. La interpretación de sueños y el favor de Dios incluso en la cárcel. Dios no abandonó a José. Se ve a José con una expresión de tranquilidad. El carcelero, al ver la bondad de José, lo puso a cargo de los demás prisioneros. Fue ahí donde conoció al panadero y al copero del faraón.
Cooperaron con voz de desesperación José. He tenido un sueño terrible, y nadie me puede dar una respuesta. José con voz calmada. El significado de los sueños viene de Dios. Cuéntame tu sueño. Cooperaron con voz de desesperación. Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. José interpretó el sueño del copero, diciendo que en 3 días sería liberado y devuelto a tu puesto. Cuando esto pase, acuérdate de mí y habla bien al Faraón de mí. Y así fue. Pero el copero lo olvidó por 2 años. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien del copero, dijo a José también: yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. A los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y así fue. El ascenso de José en el Faraón. Tuvo unos sueños misteriosos que nadie podía interpretar, y esto lo agobiaba en gran manera. Dato curioso: el faraón egipcio era considerado un dios en la tierra, pero sus magos y consejeros no podían interpretar sus sueños, lo que le hizo ver su impotencia ante un poder superior. El copero, finalmente, se acordó de aquel que interpreta sueños San José, quien fue traído ante Faraón. Faraón, con una voz de preocupación: José, dicen que eres capaz de interpretar sueños. José, con una voz humilde: no soy yo, sino Dios. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio yo despert. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. José le dijo al faraón que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Faraón, con asombro: Dios te ha revelado todo esto. No hay nadie tan sabio como tú. Te nombro gobernador de Egipto. Y enseguida le pusieron el anillo del faraón en su mano. De la celda, José pasa a su habitación, donde le da gracias a Dios por su protección y guía. José se casa con la hija del sacerdote de José. Trabaja todos los días guardando comida para los años de hambruna, y se vuelve muy famoso. El reencuentro con su familia y el final a la hambruna se esparció por el mundo, y los hermanos de José fueron a Egipto por comida. Se ve a los hermanos de José inclinándose ante él. Los 10 hijos de Jacob están ante el gobernado de Egipto, sin saber que es su hermano José, a quien ellos vendieron como esclavo años atrás. Y José los reconoce, pero decide saber si han cambiado o si son malas personas. José, ustedes son espías, hermano. No, mi señor, somos 10 de los 12 hijos de Jacob. Él nos envió a comprar alimento. José, no les creo. Llévenlos a la cárcel. Las horas pasan lentamente en la cárcel. Los hermanos tratan de entender qué es lo que pasó. Debe ser en castigo por lo que le hicimos a José, decían. 3 días después,
Los hermanos son llevados ante José. Pueden comprar alimento, pero para estar seguros de que no son espías, uno de ustedes se quedará en la cárcel hasta que me traigan a su hermano menor. Enseguida Simeón es llevado a la cárcel. Los demás hermanos, llenos de miedo y deseosos de dejar Egipto, se apresuran a comprar alimento. Con las bolsas llenas de alimento, los 9 hermanos abandonan Egipto y en el camino se dan cuenta de que las bolsas de alimento que llevan en los camellos contiene el dinero que pagaron por el alimento. Al llegar a su casa, le cuentan todo a Jacob, incluyendo que Simeón está en la cárcel y que la única manera de sacarlo es llevando a Benjamín. Pasan los días y hasta que se vuelven a quedar sin comida, tienen la necesidad de ir a Egipto a comprar más alimento, y Jacob debe dejar ir a Benjamín con ellos. Al llegar a la casa del gobernador, son llevados a la sala de banquetes, donde el gobernador los esperaba. Ellos aún no saben que es José. Al ver a Benjamín, José no puede aguantar la emoción y sale de la sala a llorar y controlarse. Luego regresa a la sala de banquetes para seguir probando a sus hermanos y ordena que les sirvan la comida. Todo esto es muy misterioso para sus hermanos. Al día siguiente los hermanos compran trigo y parten de regreso, pero apenas han dejado la ciudad cuando son detenidos por soldados y son acusados de robar la plata del gobernador. El oficial revisa las bolsas una por una y encuentran la copa de plata. Benjamín es detenido y todos regresan a Egipto a interceder por Benjamín, sabiendo que si Benjamín se queda, su padre Jacob morirá de tristeza. Finalmente, al ver los buenos sentimientos de sus hermanos, José no puede callar por más tiempo y les cuenta la verdad. Yo soy José, al que vendieron como esclavo. En estos años, Dios me bendijo abundantemente y para el bien del pueblo. Fue la voluntad de Dios que yo viniera a Egipto para salvar sus vidas y la de otros durante esta escasez de alimentos. Yo los perdoné hace mucho tiempo. Ahora vuelvan y traigan a nuestro padre para que vivan en Egipto, junto con todas sus familias, ya que todavía queda muchos años de escasez. José se reencontró con su padre y su familia, perdonándolos por el mal que le habían hecho. La historia de José nos enseña que la vida, por más dura que sea, puede tener un final feliz, y que Dios puede usar hasta el peor de los males para un bien mayor. ¿Y tú crees que el perdón es el camino más difícil, pero a la vez el más importante para vivir en paz? No te olvides de suscribirte, dar like y dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima historia.